Bien, estamos listos. Pues bueno, espero que hayan tenido una excelente semana y para el día de hoy vamos a continuar con el proceso de los temas en función de principios de control de calidad. Como siempre, pues invitarlos a que puedan participar con comentarios, con sus consultas, porque bueno, todo aporte y toda experiencia vivida en relación a los temas siempre va a enriquecer y de pronto pues añadir bastante información valiosa para todos nosotros. Así que pues cordialmente invitados a que hagan sus aportes. Eh, agradecería tal vez que algunos compañeros me puedan confirmar que estamos bien con el volumen del audio, que en pantalla estamos viendo correctamente la presentación. Qué excelente. Muchas gracias por confirmar. Pues bueno, la semana pasada desarrollamos temas sobre la calidad, los autores y cómo es que ha evolucionado propiamente la calidad en la historia de la humanidad. Para el día de hoy vamos a conocer qué son las políticas de calidad, los objetivos de la calidad, la visión, la misión, el FODA y los planes de calidad. Vamos a empezar por tomar como referencia lo que establece la ISO 9001 con respecto a la política de calidad y es uno de los elementos centrales de todo sistema de gestión de calidad porque de ahí es donde se establecen, implementan, mantienen y se comunica toda la organización. La norma ISO o las normas ISO establecen lo que se debe cumplir, no el cómo, ya que esto es la tarea de la empresa. O sea, las normas ISO en general son, llamémoslo así, un instructivo, ¿verdad? O una guía que permite que se estandaricen los procesos, pero el cómo hacerlo va a ir totalmente en función, ¿verdad?, de cada empresa. Por favor, me ayudan con el micrófono abierto y lo cierran. ¿Cómo le va, Gracias. profe? Hola, hola, ¿bien usted? Acaba de empezar, profe, la primera diapositiva. Sí, señor. Ok, perfecto. Gracias, profe. Bueno, la norma ISO 9001 establece, por ejemplo, como requisitos en el apartado 5.2 la introducción a lo que es la política de calidad y en apartados 5.2.1 y punto 2 se establece o se menciona cómo deben implementarse las políticas de calidad y cómo debe comunicarse esta misma. Entonces, ¿qué es una política de calidad? Bueno, son las intenciones, ¿verdad?, globales y de dirección que tiene una organización orientada a la calidad, tal como lo expresa formalmente la alta dirección. La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que sea apropiada al propósito y al contexto de la empresa y que por supuesto tenga todo el apoyo de la dirección, que proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad, que incluya un compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables y que incluya también un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad. Entonces, la política de calidad es parte de los requisitos, digámoslo así, que la misma ISO 9001 exige cuando estamos hablando de sistemas de gestión de calidad a nivel de empresa. La política de calidad, por así decirlo, determina, ¿verdad?, la manera en que la empresa concibe la calidad, cómo está orientado sus procesos a esta y pues una empresa que pretenda hablar de calidad, que pretenda desarrollar estándares de calidad sin una política, es como un barco sin timón, así que definitivamente es algo necesario. Ahora, para que la política de calidad cumpla con todos los requerimientos estándar, debe considerar estos elementos en su redacción. Es decir, en la redacción deben mencionarse cuál es la naturaleza de la empresa, cuál es el compromiso que tiene con los requisitos de la calidad, debe aparecer explícitamente que hay un compromiso de la mejora continua, que se mencione el nivel de calidad que se desea alcanzar y también
que se mantiene o se busca un compromiso con el personal y la sociedad. Así que si estos 5 componentes se encuentran dentro de la redacción que la empresa crea en su política de calidad, pues vamos por buen camino, porque se está ajustando a las recomendaciones de la ISO. Para realizar, ¿verdad?, una buena política de calidad, decíamos en diapositivas anteriores que esto es una labor de la alta dirección. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que, bueno, no necesariamente una persona, ¿verdad?, se va a sentar a hacer la redacción. Generalmente hay un equipo de trabajo con colaboradores claves, entre ellos los compañeros del área de calidad, que obviamente van a participar de este proceso. Básicamente, se podría también considerar un formato como este que tenemos en pantalla, donde, por ejemplo, se podría hacer mención de que el producto o nuestro producto, o bien si es una empresa de servicios, ¿verdad?, es, por ejemplo, servicios integrales de salud, si fuera el caso. O podría hacerse mención a que brindamos consultas y tratamientos confiables con terapias alternativas, o podríamos utilizar para personas con enfermedades crónicas como el cáncer o diabéticos. Entonces, hay un sinnúmero de posibles formas de redactarlo, pero siempre bajo la instrucción, ¿verdad?, o bajo las recomendaciones de que se utilicen los componentes que acabamos de mencionar. Y para que esto se entienda aún mejor, vamos a utilizar un escenario muy práctico que puede permitir, ¿verdad?, entender mejor este proceso. Vamos a imaginarnos que, bueno, cada uno de ustedes es el capitán de un barco y ese puesto, ¿verdad?, es representativo de la alta dirección, que el objetivo de ese barco es transportar a una serie de personas y cargamento de un lugar a otro. Los operarios, los cocineros, los encargados del cuarto de máquinas y de otras zonas, ellos van a representar los procesos que tiene cualquier otra empresa. Obviamente todas estas personas, ¿verdad?, pues con funciones claras y asignadas, son necesarias para que el barco pueda zarpar. Una vez que el capitán define el destino del barco, que son las intenciones de la empresa, y el rumbo a seguir, esa es la dirección, pues todos van a comenzar a hacer su trabajo, ¿verdad?, porque todo está bien definido. Cuando se empiezan a ejecutar las diferentes tareas de los diferentes puestos, lo que se está haciendo es cumplir con los objetivos. Ahora, bajo ese escenario, vamos a suponer, ¿verdad?, que una política de calidad que se podría implementar o podría ser utilizada para ese escenario sería: en el barco San Juan proporcionamos servicios de transporte de personas y mercancías para empresas. Por ejemplo, ahí estamos respetando, ¿verdad?, el lineamiento de a qué se dedica la empresa. Luego ofrecemos una experiencia de transporte oportuna, segura y accesible que incluye recreación, alimentación y servicios básicos. Para empresas brindamos soluciones de transporte y almacenamiento seguro, confiable, bajo condiciones controladas. Lo hacemos teniendo como base el mejoramiento continuo con estricto cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Ahora, bajo este ejemplo, me interesa aclarar, no hay una estructura, llámese así, cuadradita, ¿verdad?, de cómo colocar los elementos o los componentes de la política de calidad. Siempre y cuando estén presentes, no afecta el orden en donde coloquemos esas intenciones, ¿verdad?, en el texto. Tampoco hay una regla, digámoslo así, con respecto a qué tan grande o tan corta debe ser una redacción de política de calidad. Lo que importa es que sea clara, que sea y que se ajuste a las recomendaciones de la ISO. Ahora, este ejemplo que estamos viendo acá, ¿verdad?, pues está bastante bien. Sin embargo, vean lo que se menciona en la parte inferior. Aquí, ¿verdad?, no se está evidenciando, por ejemplo, qué mercados
están queriendo satisfacer y sería bueno implementar o adicionar este detalle. ¿A qué regiones van a proporcionar el producto o servicio? Ni tampoco se hace mención a la visión de la empresa. Es decir, que se puede mejorar totalmente. Este es otro ejemplo específicamente de la empresa Eurociencia, que es una empresa aquí en Costa Rica, y voy a tomarme el tiempo pues para leerla, para que vean que los formatos, ¿verdad? Pueden ser amplios, es bastante flexible, siempre y cuando, repito, se cumplan con los componentes. Eurociencia Costa Rica, empresa con una amplia trayectoria en industria médica, nos comprometemos a garantizar la funcionalidad de los equipos que comercializamos mediante un servicio de postventa que incluye mantenimiento, reparación, capacitación e integración de sistemas médicos, utilizando tecnología de punta, innovando permanentemente y con el aporte de nuestro personal altamente especializado. Cumplir con los requisitos de nuestros clientes, los determinados por la organización, los estándares internacionales de calidad de las casas comerciales que representamos y los requisitos legales que regulan nuestra actividad. Mejorar continuamente nuestros procesos y sistemas para aumentar la satisfacción de nuestros clientes y asociados dentro de un marco ético y socialmente responsable. Nuestra política se enmarca dentro de los siguientes objetivos generales: eficientizar el modelo de gestión de calidad y garantizar la mejora continua de los procesos, implementar la satisfacción de nuestros clientes mediante un sistema de gestión confiable, gestionar el cambio a través de sistemas permanentes que capitalicen el conocimiento, fortalezcan la cultura y doten de un adecuado recurso humano a la organización. Nuestra política es aceptada, comunicada, implementada y mantenida por todos nuestros colaboradores y está a disposición del público y demás partes interesadas. ¿Verdad? Muy linda la redacción, se ajusta pues a las particularidades del negocio y, como vemos, ¿verdad? De una u otra manera se toman en cuenta los elementos que antes mencionábamos como necesarios para que la política cumpla con lo que la ISO 9001 solicita. Aspectos relevantes también acá en este ejemplo: casi siempre pues este documento debe tener un encabezado, como se observa acá, ¿verdad? El logo de la empresa, el título de lo que es política de calidad, o sea, no vamos a poner a adivinar a la gente. En este caso pues se le asigna un código interno, ¿verdad? Como un documento interno del negocio, una versión, porque esto puede ser mejorado, una fecha en la que fue creado y también el detalle de cuántas páginas, en este caso pues es una página. ¿Por qué es importante la política de calidad? Bueno, porque otorga a una empresa alineación entre estrategia, procesos y personal. Logra que el personal comprenda cómo aporta a la organización. Qué feo que es que uno escuche a veces casos de gente que dice: yo hago mi trabajo, pero yo no sé si mi trabajo realmente será importante. ¿Será que si yo un día falto al trabajo, la empresa se detiene? Tal vez no sea yo tan relevante. Y bueno, cuando no se está claro de la importancia, la relevancia que tienen nuestras labores para la empresa, ahí está fallando la política de calidad. Obviamente, para que se conozca, ¿verdad?, el aporte que cada colaborador genera en la empresa, debe siempre conocerse la política de calidad, que ésta esté redactada bajo un contexto particular de la organización. Aquí no cabe el ir a copiarle la política a la competencia, porque la competencia pues tiene sus matices distintos, ¿verdad? Entonces no es algo funcional andar copiando. Un auditor, por ejemplo, cuando realiza sus labores y cuando tiene una buena espuela, como decimos popularmente, no necesita ir a decirle al personal: a ver, dígame de memoria la política de calidad. Porque, a ver, en medio de citar, ¿verdad?, un texto, uno se le olvida un punto, una coma, se trabó y qué sentido tiene, ¿verdad? Un auditor con buena espuela, en lugar de preguntarle esto específicamente, va a ser más inteligente, va a ser más objetivo y podría decirle: mire, cuénteme,
cómo aportan sus labores a la política de calidad. Em, o que revise, ¿verdad?, las tareas, las labores que realiza la persona que se está revisando o auditando, y que se le pregunte, ¿verdad?, si verdaderamente todo lo que está haciendo se ajusta, se alinea a los procesos, a los objetivos del sistema de gestión de calidad o no. Es como en el sistema educativo general, ¿verdad? Pues aquí en Costa Rica somos muy dados a la parte sumativa. Si usted se sacó un 70 en el examen, de ahí es el mínimo. Si usted sacó un 100, está excelente. Pero bueno, yo como docente lo digo, a veces uno tiene estudiantes que, eh, sin ánimo de ofender, ¿verdad? Y uno pues popularmente así utiliza el término, son muy tragones. Lo que les gusta es memorizar todo, tienen excelente retentiva, se sacarán un 100 en el examen, pero si usted les pregunta algo del examen en 22 días, ya no se acuerdan. Entonces, es un poco de esto, ¿verdad? No es necesariamente que nos sepamos de memoria la política, sino más bien que entendamos cómo nuestro aporte o nuestras tareas aportan al mejoramiento de los sistemas de calidad de la empresa. Entonces ahí hay un mayor aprovechamiento, ¿verdad?, de la formación que el empleado obtiene en temas de política de calidad. Aquí, perdón, me detengo. No quería dejar por fuera un dato curioso. Hace unos meses atrás, cuando precisamente estaba dando yo esta clase, un compañero estaba compartiéndonos, ¿verdad?, que él pues tenía varios años de trabajar para una empresa donde habían estrictos, ¿verdad?, controles de calidad, y que él nunca había escuchado el término política de calidad. Entonces, ¿qué le llamaba la atención? Como lo vimos hace unas diapositivas atrás, que esto es un documento que debería ser de conocimiento de todo el personal, inclusive del público. Entonces él me dijo, profe, vieras que yo quedé como con la espinita, como decimos, de por qué yo nunca he escuchado la política de calidad donde trabajo. Me di la tarea de ir a preguntarle a los compañeros del área de calidad, y para mi sorpresa salí regañado, me dijo. Me regañaron y me dijeron que yo no tenía por qué andar preguntando por eso, porque eso era un documento confidencial. Oiga usted. Y me dijo, profe, y la verdad es que hasta me asusté. Yo dije, ay, metí la pata preguntando eso. Y yo le dije, bueno, pues déjeme decirle que ahí en donde usted trabaja están bastante desorientados, porque no es un asunto que la profesora Nancy se inventó o que IPEA se inventó. Eso es algo de la norma ISO 9001. Entonces, me llama la atención, ¿verdad?, cómo hará esa empresa frente a auditorías internacionales cuando vayan a revisar, por ejemplo, el tema de la política de calidad y se den cuenta que ningún empleado la conoce, porque lo manejan como algo confidencial, y eso no está correcto. ¿Cómo se puede evaluar la política de calidad? Bueno, bajo estos 4 puntos. El primero es que la política de calidad debe ser medible. Veamos un ejemplo para entender la idea. Supongamos, ¿verdad?, que una política indica, brindamos un servicio de educación de conciencia, educando al profesional en el entendimiento de la sociedad que lo rodea para que se desenvuelva adecuadamente. Bueno, suena lindísimo, casi poético, pero preguntémonos, ¿cómo es que esta empresa mide eso? ¿Verdad? ¿A qué se refiere cuando se establece que los servicios de educación de conciencia, cómo yo mido la conciencia? ¿Cómo se aseguran ellos con esta frase de que lo está entendiendo la sociedad? Entonces, cuando no es posible establecer un parámetro para medir lo que se está ofreciendo o lo que se está visualizando, ahí está fallando la redacción, ¿verdad? No está ajustándose. También debe ser específica. Veamos un ejemplo. Realizamos las mejores instalaciones de gas a domicilio. Ahora bien, la palabra mejores no dice mucho, la verdad. ¿Verdad? Lo que para mí es mejor no necesariamente es mejor para todos ustedes que nos acompañan. ¿Cómo debería ser la mejor instalación de gas a domicilio? ¿Será que están refiriéndose a algo seguro,
¿Algo estético o algo durable? Ni idea, compañeros. O sea, aquí hay que adivinar. Entonces, cuando hay que adivinar es porque no están siendo específicos y ahí está fallando la política de calidad. Otro aspecto importante es que la política tiene que ser fácil y simple. Por ejemplo, hacerla simple facilita la comprensión tanto de colaboradores como de externos, llámese clientes, proveedores, inversionistas. Pero no será posible si antes no hemos abordado los primeros requisitos de la norma. No es necesario tener un bloque gigantesco de texto con palabras extrañas, lo que decimos a veces popularmente las palabras de domingo, ¿verdad? Que uno a veces escucha gente hablando ahí unas palabrillas muy coloquiales y uno dice, ay, ¿qué habrá querido decir, verdad? Quisieron decir mucho y al final no se entendió nada. Tiene que ser fácil, entendible y simple. ¿Qué debe tener siempre una política de calidad? Bueno, primero tiene que estar siempre disponible, lo que les comentaba del estudiante, y mantenerse como una información documentada. Así como que haber redactado una política de calidad y haberla metido en un escritorio y que se traspapele y cuando la vayamos a buscar resulta que no saben dónde la pusieron, ahí se está fallando. Tiene que ser un documento que sea resguardado, pero también que sea de conocimiento, que esté disponible para cualquier auditoría, por ejemplo. Debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización y debe estar disponible para las partes interesadas según corresponda. De hecho, les adelanto, generalmente las políticas de calidad deberían de estar ubicadas en lugares visibles dentro de la empresa, ¿verdad? Algunas áreas específicas donde de pronto por ahí se enmarca la política de calidad, la visión, la misión, los valores. Y también es común encontrar la política de calidad, por ejemplo, atrás de los gafetes, ¿verdad? De los colaboradores. Entonces, de esta manera se está cumpliendo con que esta sea de conocimiento de todos los colaboradores y que está siendo accesible, ¿verdad? Para todos, sin excepción. Ok, abro un pequeño acá paréntesis para conocer, saber si alguien tiene alguna pregunta acerca de la política de calidad. Si de pronto por acá tengo a otro compañero o compañera con experiencias similares a las que les acabo de compartir, que tal vez ni han escuchado nunca la política de calidad donde han trabajado. Todos han escuchado el término anteriormente. Recordemos que tenemos por ahí el chat, ¿verdad? Por si tienen alguna dificultad con el micrófono. Ok, voy a suponer que quienes me están indicando que con un dedito arriba es porque sí han escuchado el término, ¿es así? ¿Me confirman tal vez algunos? Ok, excelente. Muy bien. Vamos con el otro aspecto también por cubrir y son los objetivos de calidad. Estos son metas empresariales, específicas para el valor y el rendimiento de los productos o servicios. Cada objetivo de calidad pretende garantizar la alineación con la política de calidad de la empresa, la declaración de su dirección estratégica. O sea, que tienen que estar en sintonía la política con los objetivos de calidad. No es posible que la política pronuncie una cosa totalmente contraria a lo que dicen los objetivos de calidad. Tienen que ir alineados. De hecho, los objetivos de calidad, de acuerdo a lo que dice la ISO, deben ser coherentes con la política de calidad, medibles, tener presentes los requisitos aplicables y pertinentes para toda conformidad. De hecho, dentro de la política de calidad, generalmente vamos a encontrar intenciones que tiene la empresa, ¿verdad? Y por cada intención que aparezca en el texto de la política de calidad, debe existir un objetivo que lo respalde. Y aquí, a modo de repaso, de algo bastante común que nos enseñan, yo creo que ya desde la escuela, es el tema de los objetivos. Los objetivos a la hora de la redacción deberían de empezar siempre con un verbo en infinitivo
que son aquellos que terminan en ar, er o ir. Deben estar acompañados de una redacción donde podamos observar qué es lo que se busca, cómo se va a lograr y para qué se va a hacer. Y también deben observarse los plazos, es decir, cuándo se desea alcanzar ese objetivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí hago también la salvedad. A pesar de que esta es la estructura recomendada, pues en algunas empresas, ¿verdad? De pronto no ponen tanto hincapié o interés o esmero, ¿verdad? En cumplir con esta estructura. Entonces a veces optan, ¿verdad? Por frases que quieren hacer pasar como objetivos. Puede hacer que a nivel interno sea aceptado, sea aprobado, pero sería importante si el día de mañana ustedes tienen la posibilidad de participar, ¿verdad? De la redacción de los objetivos, que ojalá consideraran esta estructura que acabo de mencionar para que sea más, más contundente, ¿verdad? El mensaje, la intención y la información que se está pronunciando a través de estos. Por ejemplo, ahí en pantalla tenemos una primera línea que en buena teoría es un objetivo, pero repito, no se ajusta a la estructura que acabamos de ver. Dice, compromiso del uso racional de los recursos. Bueno, me dirán, eso es un objetivo, digamos que es como el resumen de un objetivo. Podría ser mejor utilizar el formato y el texto que vemos ahí en color azul hace pues alusión a la utilización de un formato como el que acabo de mencionar. Se vería, se entendería y se aprovecharía más un objetivo que dijera establecer, ahí está el verbo en infinitivo, el uso racional de los recursos. ¿Cómo? A través de una campaña con los colaboradores del departamento de producción. ¿Para qué? Para disminuir los costos de la empresa. ¿Cuándo? Durante los próximos 3 meses del presente año. Entonces, si ustedes me dicen, no, sí, definitivamente, profe, hay gran diferencia entre la primera línea con respecto a la que está en azul, sí, hay una gran diferencia. Se entiende, es más claro, es más exacto y obviamente dirige mejor el, el entendimiento, ¿verdad? Y la intención del objetivo a solamente usar esa línea que está de primero. Pero no está del todo mal si la empresa así lo quiere utilizar. Ahí vienen otros, ¿verdad? Alcanzar el respeto y la confianza del cliente. Yo solamente leo esto y yo pregunto, ¿y eso cómo lo van a hacer? ¿Y eso como para cuándo? ¿Y eso para qué lo quieren hacer, verdad? Entonces generan esas preguntas y definitivamente ahí no tenemos la respuesta. Mejorar la calidad y la competitividad y la calidad frente a la competencia, la misma historia. Conseguir unos resultados de negocio aceptables, el reconocimiento de la sociedad y el liderazgo frente al sector, crear el entorno óptimo para el desarrollo personal y profesional de todos sus trabajadores. Pero bueno, ¿son objetivos de calidad? Sí. ¿No son tan claros como deberían? Pues no. Pero bueno, dentro de la empresa a veces yo entiendo, ¿verdad? Que de pronto podríamos encontrar algunos compañeros o algunos líderes que un poquillo ahí complicados, de pronto tal vez no se quieran ajustar, ¿verdad? A la parte gramatical, ¿verdad? Que estamos sugiriendo y optarían tal vez por una redacción un poco más sencilla como esta, pero bueno, si el día de mañana ustedes, repito, tienen la oportunidad de participar y tienen voz en la parte redacción, pues ojalá que más bien utilicemos el formato que acabo de mostrarles. Por acá también tenemos otros ejemplos específicamente relacionados con objetivos de calidad y se aprovecha que en la parte superior está la política de calidad para que se pueda ir viendo cómo existe, ¿verdad? Una relación, una coherencia entre uno y otro. Por ejemplo, ahí dice que Pharmacer Limitada se compromete a, como política de calidad, crecer sosteniblemente en participación de mercado y ventas, ofreciendo un servicio de comercialización, distribución y dispensación de medicamentos de manera cálida,
amable y oportuna que permita aumentar la satisfacción del cliente y mejorar continuamente el sistema de gestión en alianza estratégica con nuestros proveedores. Objetivos. Primero, ofrecer un servicio de comercialización, distribución y dispensación de manera cálida y amable. 2. Optimizar la entrega completa y oportuna de los productos. 3. Generar estrategias para aumentar la satisfacción del cliente mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad. 4. Convertir a los proveedores en aliados estratégicos. Y 5. Crecer en participación de mercado y ventas de manera sostenible. Otro aspecto súper importante, ¿verdad? Como parte de los fundamentos de la calidad es que la empresa tenga una misión. ¿Y qué es la misión de la empresa? Bueno, es la razón de ser. ¿Para qué existe? ¿Verdad? Aquí en esta diapositiva tenemos pues varios elementos claves relacionados a la misión. Por ejemplo, en la parte superior derecha, ahí tenemos preguntas que podrían ser ayuda como una guía a la hora de hacer las redacciones, pero qué mejor que usar un ejemplo. Y aquí yo traje la misión de Amazon, que de hecho es bastante interesante. Creo que todos conocemos qué es Amazon. Si alguien no sabe qué es Amazon, me dicen, ¿verdad? Y los comento, pero vean qué interesante lo que ellos establecen o definen como misión. Es elevar continuamente el nivel de la experiencia del cliente mediante el uso del Internet y la tecnología para ayudar a los consumidores a encontrar, descubrir y comprar cualquier cosa y capacitar a las empresas y los creadores de contenido para maximizar su éxito. Bueno, para mí esa es una misión de mucho peso y siempre recalco, decía un jefe mío, el papel aguanta lo que le pongan. A veces uno puede ponerse muy creativo a hacer redacciones, ¿verdad? Impresionantes, que suenan lindísimas, como hace un rato decía, hasta poéticas, pero cuando usted empieza a analizar palabra por palabra y lo que usted está ofreciendo, hay que ver si eso es algo accesible, ¿verdad? Si no estamos prometiendo algo inalcanzable. Y a mí siempre me llama la atención en este ejemplo de Amazon, en las últimas líneas, cuando dice que ellos van a ayudarle al consumidor a que encuentre cualquier cosa. Y yo les digo a ustedes, bueno, ¿será que uno encuentra cualquier cosa? ¿Verdad? Yo a veces doy algunos ejemplos así medios, como dicen, voladillos. ¿Y qué hace uno como cliente cuando está buscando algo y en Amazon no aparece? Ahí entonces esta misión está fallando, ¿verdad? Entonces cualquier cosa es algo muy general, es un universo, ¿verdad? De posibilidades y Amazon está marcando su misión como eso. También está la visión, ¿verdad? Y la visión es el futuro, o sea, es decir, cuál es el objetivo que se dispone a alcanzar la empresa en unos años. Ahí también tenemos algunas preguntas claves que nos podrían guiar en la redacción de la misma, pero veamos el ejemplo aprovechando de la misma empresa. La visión de Amazon es ser la empresa más centrada en el cliente del mundo, para construir un lugar donde las personas puedan buscar y descubrir y otra vez la historia, cualquier cosa que deseen comprar en línea. Vean, aquí esto, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Número uno, ellos están visualizándose como ser la mejor del mundo. O sea, la mejor, la más centrada en el cliente y vuelven a prometer que van a encontrar cualquier cosa en línea. Entonces, esta es la forma en la que ellos están pues escribiendo su historia, ¿verdad? Y su promesa a cliente. Las empresas pues tienen esta gran misión, esta gran tarea que es crear su misión y su visión, que al igual que la política de calidad, como lo decía también hace un ratito, deben ser documentos e información visible y conocida por todos los colaboradores, por los proveedores, por el público en general. Esto no es un secreto de Estado. La misión, en resumen, entonces se refiere a lo que soy y hago hoy. La visión es lo que quiero alcanzar en el futuro con lo que soy y hago actualmente. Esa frase me gustó bastante.
Por acá les dejo también otros ejemplos de dos grandes empresas bastante conocidas, Coca-Cola y Bimbo, donde podemos observar la misión, la visión, los valores también, ¿verdad? Que forman parte esencial de esa cultura de calidad, donde se comunica cómo es que la empresa se percibe y cómo quiere ser percibida por el público en general. Algunas diferencias entre misión y visión para que no se confundan. La misión es qué somos, qué hacemos y qué nos hace diferentes. La visión es a dónde nos gustaría llegar y dónde queremos estar en el futuro. La misión habla del presente de la empresa. La visión habla del futuro de la empresa. La misión menciona cuál es el propósito de la organización, mientras que la visión dice cómo se ve a sí misma dentro de algunos años. La misión ayuda a comprender el motivo de la existencia de la empresa. La visión ayuda a comprender hacia dónde va la empresa. Sin esto es como una hoja, ¿verdad? Llevada por el viento. Ni sabemos para dónde vamos ni nada. La misión y la visión son necesarias. Y aparte de esos elementos claves, también están los análisis FODA, que, bueno, para los que nunca han escuchado el término, ¿verdad? Por sus siglas, FODA representa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que son las fortalezas y las debilidades son análisis, que se realizan a lo interno de la empresa. O sea, qué fortalezas tiene el negocio y qué debilidades tiene el negocio. Y por otro lado, tenemos las oportunidades y amenazas que se analizan desde el punto de vista externo. Generalmente aquí podemos considerar la economía del país, la competencia, los proveedores, los canales de comunicación, todo eso que está fuera del control del negocio. Y el FODA, de hecho, no es una herramienta exclusiva para aplicársela a la empresa en general, sino que de hecho, para los que no lo han escuchado anteriormente, es una herramienta que podemos aplicarnos hasta en nuestra propia vida. Conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son las oportunidades que la vida nos da, cuáles son las amenazas a las que tenemos que afrontar, ¿verdad? Y de hecho se recomienda que como personas ojalá podamos hacernos un FODA por lo menos uno al año, ¿verdad? De manera que aquello que consideramos una debilidad tal vez podamos irlo superando, aquello que consideramos como una amenaza también podamos irlo superando. Y a nivel empresarial usted puede aplicar un FODA tanto de forma general al negocio como de forma departamental, ¿verdad? Hacer un FODA al departamento de calidad o un FODA al departamento de logística, un FODA al departamento de recursos humanos, etcétera, porque cada ámbito, cada entorno, pues tiene diferentes situaciones, ¿verdad? Que deben de conocerse. Ahora, ¿para qué se hace un FODA? Pues para poder enmarcar, por así decirlo, ¿verdad? Un escenario claro de qué somos, en qué estamos fallando, qué podemos mejorar, o sea, al final es para toma de decisiones. Bien, vuelvo a hacer otra pausa. Me gustaría saber si hasta acá hay alguna pregunta, alguien quiere hacer algún aporte en relación a la misión, la visión, FODA, o que me vayan confirmando, como lo acaba de hacer una compañera con un dedito arriba, que estamos claros hasta el momento. Ok, gracias. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que son los procesos de producción. Estos también se les conoce como procesos de elaboración. Son tareas y procedimientos que una empresa lleva a cabo para transformar materiales o factores en bienes o servicios con el objetivo de aumentar la satisfacción de los consumidores. Por ejemplo, la producción no necesariamente es lineal o continua, tal como hasta hace poco tiempo se creía. Tampoco tiene por qué
tener un mismo foco de ejecución o un espacio físico tradicional donde se lleve a cabo. A esto habría que añadir la irrupción de las nuevas tecnologías, o sea, la incorporación de nuevas tecnologías, los cambios que se han dado y que han traído sobre los procesos de producción tradicionales un cambio radical. Ahora muchos de los procesos se hacen más ágiles, más dinámicos o más eficaces y se adaptan a formatos, o sea, tienden a ser más flexibles, mejorando la ejecución. Los procesos de producción tienen tres etapas: la etapa analítica, la etapa de síntesis y la etapa de acondicionamiento. En la etapa analítica, también llamada acopio, es cuando pues nos damos a la tarea de reunir todas las materias primas que se requieren para la fabricación de X producto. El objetivo principal en esta etapa es que la empresa pueda conseguir la mayor cantidad de materia prima al menor costo y de esta manera, pues obviamente tener todos los requerimientos para hacer su proceso productivo. En esta etapa también se calculan los costos de transporte y almacenamiento y se procede a hacer la descomposición o la transformación de la materia prima, generalmente en partes más pequeñas, de acuerdo a los requerimientos de los diseños. En la etapa de síntesis, o también conocida producción, las materias primas que ya se tienen, ¿verdad? Se transforman en los productos reales que la empresa produce a través del montaje. En esta etapa es fundamental observar estándares de calidad y controlar su cumplimiento para que todo salga según lo previsto, se eviten problemas y obviamente para esto es necesario hacer trabajos de observación del entorno, lo que son inspecciones, ¿verdad? Y con esto lograr anticipar cualquier situación de riesgo, ¿verdad? O cualquier anomalía para poder hacer cambios a tiempo, poder actuar oportunamente, hacer una buena toma de decisiones y de esta manera el trabajo pueda cumplir con los objetivos previstos. Y luego tenemos la etapa de acondicionamiento o procesamiento. Aquí se adecúa a las necesidades del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin. Son las metas de esta fase productiva, que es la más orientada hacia la comercialización propiamente dicha. Lo que es el transporte, el almacenamiento, lo que es la utilización de elementos intangibles asociados a la demanda, pues son tres variables principales a considerar en esta etapa. Una vez que el producto o bien el servicio ya haya sido entregado al cliente, no se puede olvidar que hay que llevar a cabo una tarea de control que permita saber si ese producto verdaderamente cumplió con los objetivos establecidos originalmente, si cumple con los estándares de calidad que se le ofrecieron al cliente. O sea, es darle un seguimiento a la experiencia que el cliente tuvo con la adquisición de los productos. Y bien, hablando entonces de lo que son los procesos de calidad, vamos a conocer los planes de control de calidad. ¿Qué son los planes de control de calidad? Bueno, son documentos donde se especifican los procedimientos y los recursos asociados que deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, a un proceso, a un producto o a un contrato. Los planes de control de calidad, entonces, son el proceso desde la recepción de materiales y componentes hasta el empaque del producto final. El propósito de los planes de control de calidad es auxiliar en la manufactura de los productos de acuerdo con los requerimientos del cliente. ¿Cómo es que esto se logra? Pues a través de un enfoque estructurado para el diseño, selección e implementación de métodos de control con valor agregado para todo el sistema. ¿Para qué entonces son los planes de control de calidad? Bueno, son una descripción documentada de sistemas utilizados para minimizar
las variaciones en el proceso y en el producto. Por ejemplo, si yo a cada uno de ustedes, a ver, en este momento me están acompañando 9 personas. Si yo les digo a ustedes, bueno, chicos, chicas, necesito que en este momento se dediquen a hacerme un arroz con pollo, el arroz con siempre, ¿verdad? De Costa Rica, un arroz con pollo. Y nada más doy esa instrucción así tal cual, general. Probablemente yo, dentro de 2 horas, voy a tener 9 arroz con pollo completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento, un plan de control de calidad que pudiera guiar a cada uno de ustedes a hacer o a ejecutar una serie de tareas en una forma específica. Al no existir un plan de control de calidad, entonces se dan variaciones. Y pues en temas de calidad no deberían de presentarse esas situaciones. Algunos aspectos a considerar para implementar un plan de calidad son identificar a las personas responsables, o sea, las que se van a hacer cargo de redactar cada plan de calidad. Debe documentarse cada plan de calidad, deben identificarse los responsables que van a participar en cada elaboración, o más bien en cada ejecución de plan de calidad. Debe existir una coherencia y una compatibilidad entre el contenido y el formato con el alcance, los elementos de entrada y las necesidades de los usuarios previstos, y la presentación y la estructura. Los planes de calidad son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque se puede aplicar a una parte del proceso, son requisitos legales de la ISO, permite desarrollar y validar nuevos productos, establece la manera en que se cumplirán los requisitos de un producto, permite gestionar las actividades para cumplir requisitos, optimiza el uso de los recursos, minimizan los riesgos de no cumplir con requisitos y son la base para el seguimiento y la validación. O sea, son nuestro mapa de actuación. Vuelvo y repito, con los planes de calidad o de control de calidad es posible que se estandaricen los procesos, porque indiferentemente de que el arroz con pollo lo haga, no sé, lo haga, vamos a ver acá, lo haga Alejandra, Anderson, Andrea o Cristian, con un plan de calidad, el arroz con pollo debería saber y verse igual. Sin el plan de calidad, repito, vamos a tener diferentes recetas y diferentes métodos para su ejecución. Hablando de análisis de riesgos, bueno, precisamente los planes de control de calidad van a minimizar los riesgos, porque hay una instrucción clara y detallada de los procesos, de los procedimientos que hay que realizar. Y bueno, ¿qué es un análisis de riesgo según la norma ISO 9001? Pues es un procedimiento que se debe llevar a cabo para identificar elementos o factores que tienen una posibilidad de generar algún riesgo que afecte, obviamente de manera negativa, la operación de la organización. Entonces, bajo este análisis se puede generar o profundizar en la elaboración más acertada de los planes de control de calidad. A ver, y qué pena que yo esté hablando de comida, ¿verdad? Tal vez que tengo un poquillo de hambre, no sé ustedes, pero si yo les digo a ustedes, mira, vamos a hacer un procedimiento para poder crear una muy buena receta de arroz con pollo, yo inclusive en esa tarea tengo que valorar riesgos. Por ejemplo, ¿qué hacemos si se va la electricidad? ¿Qué hacemos si no nos alcanzan los insumos? ¿Cómo debemos actuar si, por ejemplo, en lugar de electricidad tal vez usamos gas y se nos va el gas a medio camino? Entonces, se consideran las variables de riesgo también para que en el documento podamos hacer las advertencias, ¿verdad?, necesarias para que al momento en que las personas están llevando a cabo esos procedimientos sepan qué hacer si un riesgo se manifiesta. No hay cosa más desagradable, ¿verdad?, y más desesperante que es que una situación que uno no esperaba se manifieste. Uno a veces dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque vamos a lo mismo.
De no existir el análisis de riesgos, puede hacer que el actuar de Pedrito o de María sea totalmente distinto. Pero si se contemplan en el documento, ambos van a actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque tienen una guía, una dirección que fue previamente analizada, ¿verdad?, en el proceso. Obviamente, con respecto al análisis de los riesgos, pues hay etapas, ¿verdad? Que es primero identificar los riesgos, luego tenemos que establecer la importancia que tiene cada riesgo, o sea, hacer una lista de prioridad, porque hay riesgos que de pronto su impacto no son tan representativos como otros. Hay que hacer el catálogo de los riesgos y establecer qué acciones seguir para cada uno de ellos. El análisis de riesgo obviamente obedece a 5 etapas, como ya lo decíamos: definir el alcance, identificar los activos del negocio que pueden verse afectados, identificar las amenazas, las vulnerabilidades y evaluar los riesgos. Cuando hablamos de definir el alcance respecto al análisis de los riesgos, estamos indicando que es necesario identificar y analizar los diferentes tipos de riesgos que todo proyecto, que todo proceso podría afrontar. Hay que establecer cuál es la meta que se persigue y obviamente se pueda elaborar un plan director de seguridad para ellos. Hay que identificar también los activos, o sea, los bienes que tiene como propiedad la empresa, porque muchas veces frente a algunos riesgos, por ejemplo, un incendio, ¿verdad?, una inundación, lo que primero se va a ver afectado son los activos de la empresa. Entonces, también aquí hay que considerar cuáles activos tiene el negocio, cómo podrían verse afectados, si estos se dañan, ¿verdad?, frente a una manifestación de un riesgo. No hay nada inclusive más terrible que no se conozca, por ejemplo, lo que la empresa posee, ¿verdad? Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, yo tengo, por decirles algo, 5 pares de zapatos, perfecto. Si a mí se me pierde un par de zapatos, yo fácilmente voy a identificar, mira, me falta un par. Pero si yo no tengo ni idea de cuántos zapatos tengo, el día que me falten, pues probablemente o pasa desapercibido o simplemente se me genera a mí, ¿verdad?, una confusión terrible porque no tengo idea del detalle. Entonces es importante que la empresa tenga claridad sobre lo que posee, el valor obviamente de sus activos y de esta manera, por supuesto, se puedan identificar las amenazas a las que a las que habría que afrontar, ¿verdad?, si se dan. Por ejemplo, las principales amenazas pueden ser el fuego, inundación, interrupciones en el suministro eléctrico, robo de dispositivos, fallo de comunicaciones. Ahora aquí en todo esto hay que meter temas de ciberseguridad, porque las empresas, creo que de las principales amenazas que hoy tienen que afrontar son en tema de comunicaciones, de redes y de informática. Entonces, también cómo se verían afectados los activos frente a estas amenazas. Identificar las vulnerabilidades y salvaguardas. Aquí hay que saber cuáles activos son más críticos si se afectan versus otros. No es lo mismo, por ejemplo, que a mí me roben, qué sé yo, la silla, ¿verdad?, de la recepcionista, sin ánimo de que se me ofenda a nadie, a que estemos hablando de que se robaron la computadora de presidencia. Entonces, ambos son activos, pero ambos tienen, ¿verdad?, un nivel de vulnerabilidad y de, digamos, de severidad distinto. No es la misma afectación del robo de una silla a el robo de una computadora. Entonces, todo eso debe ser contemplado en el análisis de riesgo. Obviamente se tiene que evaluar los riesgos. Aquí generalmente se utilizan escalas o criterios, ¿verdad? Lo que llaman las matrices de riesgo, donde pueden guiar específicamente a la toma de decisiones. Y obviamente para evaluar el riesgo, generalmente se consideran 6 pasos. El primer paso es establecer el contexto interno y externo de la organización.
El segundo paso es identificar los eventos que potencialmente podrían impedir a la organización alcanzar sus objetivos. El tercer paso es analizar las causas raíces de los riesgos, cómo afectan, en qué intensidad y con qué consecuencias. El cuarto paso sería evaluar la relación que hay entre la probabilidad de que ocurra un riesgo con su impacto y consecuencias. Quinto paso sería establecer los planes de respuesta. Aquí hay que eliminar las causas raíces que producen los riesgos, minimizar la probabilidad de ocurrencia y actuar sobre las consecuencias de lo correspondiente al riesgo. Y finalmente, monitorear y controlar. ¿Qué? Bueno, una vez que se han tratado los riesgos, ¿verdad? Pues hay que darle un seguimiento. Hay que generar acciones de planificación, de hacer, de verificar y actuar en qué tan efectivos fueron las labores hechas. Porque, a ver, antes lo dije, el papel aguanta lo que le pongan. Si yo desarrollo, ¿verdad?, un plan de control de calidad donde analizo los riesgos, establezco las matrices de riesgo, la vulnerabilidad, etcétera, ¿verdad? Y le pongo aquello, mucha información, etcétera, pero ¿qué tan eficiente será eso? Eso lo sabremos hasta que afrontemos alguna amenaza. Cuando una amenaza se presente, ahí es donde usted dice, mira, mi plan de control de calidad fue un éxito o no fue tan bueno, quedó debiendo, me faltó considerar tal elemento, no se me ocurrió a la hora de redactarlo y ahora viene a manifestarse. Entonces, en el monitoreo y control es donde vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Si efectivamente ese plan de calidad se ajustó a la política de mejora continua o requiere mejoras. Para lo que es la creación de los planes de control de calidad, también existen etapas. Específicamente, en este caso vamos a ver 6. La etapa de identificación de las necesidades, la definición de los requisitos, establecer el alcance, preparar el plan, el contenido del plan y la revisión e implementación. Cuando hablamos de identificar las necesidades de un plan de calidad en la organización, lo primero es tener presente, ¿verdad?, que toda empresa necesita tener planes de calidad. Esto va a colaborar en las descripciones de procesos claros que permiten estandarizar, ¿verdad?, cada procedimiento y con esto lograr requisitos de calidad cada vez más óptimos. Los planes de calidad sirven siempre como referencia directa para orientar las prácticas porque resultan ser un instrumento de evaluación pues bastante efectivo. Identificar las entradas para los planes de calidad. Cuando hablamos de entradas, estamos haciendo referencia, ¿verdad?, a todos los requerimientos que la empresa requiere para elaborar todos sus productos, pero también porque se toman en cuenta cualquier requisito legal, requisitos de clientes, de proveedores, o sea, todo lo que se requiere como insumos y como elementos, llamémoslo así, funcionales para que la empresa pueda avanzar sin ningún contratiempo. Definir el alcance del plan de calidad. Aquí es importante delimitar, ¿verdad?, cuál es el alcance de cada plan. No lo he mencionado, pero no es que exista un plan, es que existe un plan por cada procedimiento o por cada proceso. Y entonces cada uno de estos obviamente debe tener claramente detallado su alcance. Debe enfocarse en las acciones que deben completarse para que el proceso sea regulado. Luego tiene que darse la preparación del plan de calidad. Aquí obviamente se requiere por lo menos de una persona o un equipo de trabajo responsable para la elaboración de cada uno de estos planes de calidad. Esta persona o personas, ¿verdad?, que tienen esta labor deben obviamente conocer los procesos, tienen que, o sea, yo siempre lo he dicho, de nada me sirve poner a
a una persona que está metido en una oficina todo el día, todos los días del año, a decirle, mira, ayúdame a hacer un proceso de cómo es que se fabrica una silla, si en su vida, ¿verdad? Tal vez ha ido al taller. Eso no tiene sentido. El personal que participa en la elaboración de los planes de calidad debe conocer el proceso. Así tiene toda la información a mano acerca de los insumos, los procesos, los requerimientos, los tiempos, la cantidad de personal que se involucra, etcétera. El contenido del plan de calidad, ¿verdad? Obviamente debe estar plasmado en papel. Bueno, uno dice papel, pero ahora todo es digital, ¿verdad? Todo tiene que estar bien documentado y bien controlado. Como lo decía en su momento con respecto a la política de calidad, de nada sirve redactar un papel de política de calidad muy bonito y después guardarlo y cuando lo anden buscando nadie sabe dónde está el papel o dónde está el archivo guardado, ¿verdad? Entonces tiene que estar, al igual que la política de calidad, todos los planes de calidad deben estar resguardados, pero de fácil acceso. Y finalmente debe darse una revisión, una aceptación para que se pueda implementar el plan. Siempre luego de haber completado la redacción de un plan de calidad, debe hacerse, digamos así, un simulacro, ¿verdad? Del plan para ver si está completo, si no dejamos por fuera ningún detalle, si se entiende, porque a ver, yo puedo entenderlo si fui yo la que lo redacté, pero si yo vengo y se lo entrego a alguno de ustedes, a la compañera Andrea, por ejemplo, y resulta que Andrea, donde lo está revisando, dice, mira, Nancy, fíjate que no te entiendo, ¿qué es lo que usted quería decir en este paso? Ah, no, mire, que era tal y tal cosa. Entonces ahí, ¿verdad? Cuando no hay una claridad en el detalle o en la instrucción, pues habría que hacer ajustes. En esta etapa es el momento para hacerlo. Y probablemente algunos se han estado ahí preguntando, ¿qué será ese asunto de los planes de control de calidad? Bueno, vamos a ver unos ejemplos o unos machotes o formatos, como quieran decirle. Antes de verlos, es importante que identifiquemos estos dos símbolos que se utilizan en esos formatos. El círculo va a representar una operación que puede ser transformación o algo que haga alusión a procesos. Y luego tenemos el símbolo de cuadrado, que representa la inspección, que es cada vez que sea necesario hacer una labor de prueba, de verificación, donde haya que corroborar o certificar algo, ahí vamos a utilizar esta simbología. Este, por ejemplo, ¿verdad? Es un formato básico de un plan de calidad, una plantilla, una matriz de plan de control de calidad, como quieran llamarle. Generalmente vamos a utilizar, ¿verdad? Estas columnas, puede ser que en otras empresas pongan más, menos, ¿verdad? Eso va a ser pues muy a gusto del negocio, pero por lo menos estándarmente esto es lo que vamos a encontrar. Casi siempre vamos a ver estas primeras columnas, donde si ustedes observan tenemos los dos símbolos que acabamos de mencionar, el círculo y el rectángulo. Luego viene una columna de procedimiento, controles, encargado, documentos y acciones emergentes. Vamos a ver un ejemplo concreto. Y necesito para ajustar esto en pantalla. Okay. Bueno, primero recalcar que al igual que los otros documentos que vimos desde el inicio, política, visión, misión, todo esto al ser documentos oficiales deben, ojalá, pues estar identificados con un encabezado, con un título, ¿verdad? Que mencione qué es, se le puede agregar algún código interno de la empresa, una fecha de rige, quién lo elaboró, quién lo aprobó, la versión, etcétera. Y luego, ¿verdad? Vamos a ver este caso, que es un proceso de servicio regular para el chequeo de pasajeros en un aeropuerto. Entonces, por acá vamos a ver que dentro de la columna que dice procedimientos, lo que estamos observando es una serie de pasos a seguir en forma lógica. Es decir, no me puedo brincar ninguno, tengo que ir llevándolos
en ese orden. Ese es es una lista de procedimientos, ¿verdad? El todo de este documento es un plan de control de calidad específicamente para esta tarea. Entonces, el primer paso es revisar ¿qué? Los documentos de viaje al inicio de la fila. ¿Y qué es revisar? Revisar es una acción de inspección. Por eso se está colocando un punto dentro de, o más bien alineado a la columna del cuadrado, que recordemos el cuadrado, perdón, el cuadrado representa la inspección. Luego, en controles, se establecen los elementos que hay que revisar, en este caso, impuestos de salida, que estén vigentes, el pasaporte, que tenga un boleto. El encargado, aquí podría colocar un puesto genérico, en este caso un anfitrión, o bien, si fuera una labor específicamente que solo Pedrito Araya realiza, pues entonces pondría Pedrito Araya, ¿verdad? Documentos, si de pronto es necesario hacer una verificación de algún documento, ¿verdad? Donde se detalle qué es lo que yo voy a inspeccionar acá. Entonces también se hace alusión, en este caso, a un código interno del documento. Y muy importante, quiero que vean que acá en la columna de acciones emergentes, esto lo que nos dicta es qué hacer si en esta revisión o en este paso no se presenta lo deseado. Entonces, supongamos que aquí, cuando yo estoy haciendo la revisión de un pasajero, el pasajero se presenta con un pasaporte que está vencido. Entonces, cuando lo que estoy verificando o inspeccionando resultó no ser lo deseado o lo esperado, en la acción emergente yo guío a la persona que está llevando a cabo esta inspección qué hacer. Entonces, en este caso no lo tiene vigente, entonces dice no reciba el pasajero para el chequeo, o sea, mándelo para la casa. En otras palabras, no sé si me explico con lo que son las acciones emergentes, me pueden confirmar y si no vuelvo a explicarlo. Gracias, Rodolfo, Marta, Alejandra, Adriana, gracias. Excelente. Ahora, veamos el segundo paso. El segundo paso yo lo voy a poder llevar a cabo si pasó bien, si se ejecutó bien el primero, ¿verdad? Entonces en el segundo dice, se ubica en la fila correspondiente, o sea, lo mando a hacer fila. En este caso, pues no hay controles, no hay un encargado, no hay documentos que revisar, ni tampoco hay acciones emergentes. Simplemente es una acción, es decirle a la persona, mire, vaya, haga fila a tal parte. Punto. Otro particular acá es que esto es un proceso. O sea, yo estoy dándole una orden que es que la persona se mueva a hacer fila. O sea, esto es una operación. Por eso el punto se está colocando en la columna donde está el círculo que hace alusión a operación. ¿Qué va a pasar? Quiero que le den una ojeadita general a todas las tareas que están aquí indicadas en el documento. Hay tareas que son operación, otras que son verificación y hay algunas que son ambas. Por ejemplo, la tercera. Vean esa tercera, dice solicitud, eso es una operación, solicitarle algo a alguien es una operación. Y chequeo es una revisión. Encounter de documentos de viaje. Entonces aquí hay punto en ambos símbolos porque se están ejecutando dos acciones diferentes. Ahora, ¿qué pasa con las acciones emergentes? Las acciones emergentes solamente aplican para acciones de verificación. Nada más. Si ustedes, repito, dan una ojeadita, por ejemplo, a estas últimas tres actividades que son de operación, no tienen acciones emergentes. Entonces, la acción emergente solamente va a guiar a la persona en caso de que
una verificación no haya generado los resultados esperados. Entonces yo le digo a la persona qué hacer en ese caso. Esto de alguna manera es un análisis de riesgo, ¿verdad? Porque imagínense lo que es que yo esto lo obvie, ¿verdad? No lo haya puesto. Y que la persona cuando está haciendo el chequeo se encuentra un pasajero con el pasaporte vencido y la persona va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto qué hacer? O sea, porque voy a poner en un dilema, ¿verdad? A una persona acerca de qué decisión tomar, pudiendo aprovechar el plan de control de calidad para de una vez instruirlo acerca de qué hacer si la inspección arrojó un resultado no querido o no esperado, ¿verdad? Entonces, esto es, pues, repito, una matriz o un formato o un machote de un plan de control de calidad, pero cada empresa podría crear su propio formato. Al fin de cuentas, en temas de calidad, lo que estamos fomentando a través de esta herramienta es que no hayan variaciones en los procesos. O sea, indiferentemente de que estas tareas las realice Andrea o las realice Adriana, ambas van a ser guiadas por un instructivo, pero en vez de llamarle instructivo, se le llama plan de control de calidad. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos y chicas? ¿Algún comentario, algún aporte? ¿Alguna persona ha utilizado un plan de control de calidad en la empresa que tal vez desconocía que así se llamara? Adelante, Cristian. ¿Puede abrir el micrófono, Cristian? ¿O nada más estaba levantando la mano para afirmar que lo ha utilizado? ¿Es así? No sé. No, profe, bueno, al menos digamos ahí Eh, en los bancos, digamos, si eh, uno sabe que si uno tiene cero vencido, co- no hace co- ningún trámite, ¿verdad? Compañero Rodolfo, permítame un momentito porque Cristian me levantó la mano. Perfecto, profe, está bien. Ajá, ya le doy la palabra, permítame un segundito. Compañero Cristian, no sé si iba a participar. El- Sí, correcto, profe, Ok, correcto. adelante. Este, lo que estás hablando de esto, de los planes de calidad, nosotros en la empresa sí los manejamos. Ok. Eh, Antes de que sea cualquier producto o cambio de código, igual, lo mismo, como saben el procedimiento ahí, tiene que ser primero la verificación, las aprobaciones, firmas, todo eso, antes de empezar a si cumple o no, se hacen las medidas. Es un proceso que se tarda hasta que ya, digamos, esté, como dicen, en validación Ujú, y aprobado, ya se puede empezar a producir. Eso a veces es rápido o toma su tiempo, pero ujú. no es así como que dicen Monty Jale, Ah, no, ¿no? no. Eso Ujú. ya, y entonces ahí se hacen pruebas y todo, y ya cuando ya esté todo en orden, documentado y todo listo, se procede a elaborar el producto. Pero Excelente. sí, así como lo explicaste y todo, así es como funciona en lo real. Ok, excelente, Cristian. Le agradezco ahí el aporte también. Y sí, lo que decíamos, Brian, me interesa mucho que esto quede pues en memoria. Sin planes de control de calidad, todo sería un caos, porque cada quien haría lo que le da la gana, me disculpan la expresión, ¿verdad? Lo haría a su gusto, a su forma, a su manera de pensar, y ahí no estaríamos nunca hablando de un estándar menos de calidad. Y recordemos que este módulo es fundamentos de calidad. Entonces, lo que estamos buscando precisamente es ir visualizando todos los elementos que son necesarios para que la calidad se dé, ¿verdad? Entonces, muchos esfuerzos que las empresas generan no son porque se les ocurrió, es precisamente porque están ajustándose a recomendaciones de la misma ISO y los planes de calidad pues son una herramienta súper valiosa para evitar variaciones y para ir ajustando, afinando detalles, ¿verdad? Para que cada proceso sea cada vez más excelente.
Les decía también en su momento, esto hay versiones, puede ser que en la aprobación número 1, las primeras veces todo funcionó y por A o por B, en unos meses cambiaron de máquina, cambiaron del software y ahí hubo que hacer una modificación en el modelo, ¿verdad? Que se estaba utilizando como plan de calidad y ahí ya estamos hablando de una versión 2. Y ahí vamos, ¿verdad? Porque todo es irnos adaptando a los cambios y variaciones que cada producto o que cada servicio va a ir manifestando en el tiempo. Ok, Rodolfo, ahora sí, adelante. No, no, profe, digamos que cuando usted puso el ejemplo ahí del aeropuerto, igual, Ajá. digamos, uno va al banco ahí también y si uno no tiene una sola al día, no puede ningún trámite, ¿verdad? Ay, Entonces, como sí. que ellos tienen ahí ese plan de ellos ahí, que si algún documento está vencido o alguna firma o yo qué sé, varias cosillas, entonces no proceden a hacer el trámite, ¿verdad? Ujú, ujú. Correcto. De hecho, a través de los planes de control de calidad se van, como decíamos al principio, bueno, en las últimas diapositivas, se minimiza el riesgo, ¿verdad? Porque, a ver, podríamos ser supercarguísimas, tener años haciendo el mismo proceso todos los días. Pero miren, un día que uno amaneció de mal humor, cansado, enfermo, puede ser que aquello que hacíamos de memoria y con los ojos cerrados, hoy lo hacemos mal. Hoy nos brincamos un paso. Entonces, los planes de control de calidad van a minimizar que eso se dé. Y sí, aplica para todo. Usted da el ejemplo de los bancos, muchos, obviamente cajeros, ¿verdad? Ya después de cierta experiencia puede hacer que no necesariamente los veamos viendo, ¿verdad? Un documento con el paso a paso, porque tal vez ya se lo saben de memoria. Pero al inicio, cuando no están familiarizados con el proceso, probablemente sí están llevando a cabo ese chequeo, ¿verdad? De lo que el plan les está guiando a hacer. Em, Así que bueno, es súper importante. Aquí algunos ya han utilizado el plan de calidad, pero siempre me gusta dejarles ahí, como dicen, la bolita picando y puede ser que el día de mañana a ustedes les corresponda redactar un plan de calidad. Entonces hay que valorar todas las variables y saber que esto es ir probando, ¿verdad? Hasta que el proceso esté completo. Y obviamente, pues el objetivo siempre va a ser la estandarización. Excelente. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte extra, alguna pregunta. Ok, bueno, acá la plataforma ya tenemos disponible el examen correspondiente a esta semana, cerrando, si Dios lo permite, de hoy en 8 a las 12 mediodía, como vemos en pantalla. Por favor, lean siempre con detenimiento cada pregunta, analicen muy bien las alternativas de respuesta que se les presentan y pues el ánimo es que verdaderamente todo el material y los temas que desarrollamos en las clases pues queden claritos, que ustedes ojalá los puedan ir implementando o ir mejorando en alguna oportunidad laboral que se les presente. Y pues en el transcurso de la semana, ya saben, si surgiera alguna preguntilla, alguna consulta, pues me pueden contactar a través del correo electrónico de IPEA. Así que si estamos claros con todo, chicos y chicas, sería lo que tenemos dispuesto para esta clase. Agradecerles el tiempo, gracias a los que participaron y estamos en contacto, si Dios lo permite, la próxima semana. Que tengan una feliz noche. Ok, profe, buenas Muchísimas noches. gracias, buenas noches. Con gusto, buenas noches.